un lunes santo a las 7 de la tarde en Madrid y que haya tanta gente junta, vamos, es para estar agradecidos los próximos 2 años o 3 años. Y quiero darles las gracias por estar aquí, pero quería, porque los ponentes del día de hoy son espectaculares y nos van a dar un montón de información muy interesante sobre qué es lo que pasó entre 1936 y 1975. Pero yo creo que ustedes deberían de hacer el esfuerzo de comunicárselo a las gentes jóvenes de su familia, porque al final el objetivo de estas sesiones, y esta es la 5ª sesión, es la 9ª y las 10ª conferencias, lo que pretendemos es que ustedes, que son del club, trasladen a sus hijos que, a pesar de lo que está pasando en España, nosotros en un momento determinado partimos de situaciones peores y la gente de nuestra generación, los jóvenes de 30, 50 años, de los años 60, 70, 50, fuimos capaces de hacer un montón de cosas. Y lo que sí que estamos haciendo con estas conferencias es tratar de poner la pelota en el tejado de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y de la gente joven que está alrededor nuestro, para que asuman los mismos retos que nosotros asumimos en un determinado momento y poder cambiar alguna de las tendencias delicuescentes que nos rodean y ustedes son perfectamente conscientes y participan desafortunadamente. Pero bueno, voy a pasar la palabra a nuestro querido colega José Ramón, que va a actuar de maestro de ceremonias en lo que queda de la sesión. Muchísimas gracias. Gabriel Calvo Zarraute, el padre Gabriel Calvo, es un sacerdote de la diócesis primada de Toledo. Desde su ordenación en 2008 ha dedicado su vida al apostolado parroquial, a la alta divulgación, la docencia y la investigación académica, destacándose por su labor como escritor y conferenciante. Y lo va a hacer estupendamente porque fíjense qué formación académica. Diplomado en Magisterio, licenciado en Estudios Eclesiásticos, licenciado en Teología Fundamental, licenciado en Historia de la Iglesia, licenciado en Derecho Canónico y graduado en Filosofía. Tiene una ya considerable, a pesar de su juventud, trayectoria pastoral y docente. Ha sido párroco rural en la archidiócesis de Toledo 2 veces y entre ellas párroco urbano en la diócesis de Getafe. Además, como docente, profesor en el Centro de Teología de Getafe entre el 14 y el 18, profesor en el Instituto de Ciencias Religiosas de Talavera de la Reina entre el 18 y el 23, y es docente en la Universitas Libre Hispánica, en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos Benito Jerónimo Feijóo, en el Instituto Beatriz Galindo de la Latina y en la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano. Actualmente, el padre Gabriel está dedicado por completo al estudio e investigación, realizando su tesis doctoral en Historia Contemporánea de España sobre la figura del obispo José Guerra Campos en la Universidad CEU San Pablo. Pues ya he terminado. Y a partir de ahora, padre, adelante. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias a todos, Felipe. Bueno, en primer lugar, acaba de salir de la imprenta, está todavía caliente. Me lo ha enviado el editor hace poco menos de casi 48 horas, mi último libro, sobre precisamente estas cuestiones que son objeto de nuestra consideración hoy. 1936, cruzada, no guerra civil. Este es mi último libro, que como digo acaba de salir. El subtítulo es Historia comparada del pensamiento político de la Iglesia. Historia comparada del pensamiento político de la Iglesia. Tendrá una segunda parte, que bueno, ya aviso, le pedí gentilmente a don Fernando Paz que tuviera a bien hacerme el prólogo para una segunda parte que será el estudio de los textos de Monseñor Guerra Campos. Esta primera parte, el que es mi director de tesis doctoral, José Luis Orella, pues ha sido el prologuista. Este libro tiene 3 niveles de lectura. En primer lugar, la contextualización histórica que hago de los textos que analizo, de los documentos primarios, de los documentos de las fuentes originales que utilizo, que son básicamente las del cardenal Gomá, primado de España, por ejemplo, con la carta, la famosa y desconocidísima
carta colectiva del Episcopado Español del 1 de julio de 1937, además de otros escritos del cardenal Gomá en los que él describe pues la situación sociopolítica y cómo se dirigió pues a la gran persecución de la Iglesia Católica, a la mayor persecución de la Iglesia Católica durante 20 siglos de historia, y que a esa persecución se responde con un levantamiento cívico-militar en defensa de la civilización cristiana, que al ser dentro de un país, no como las antiguas cruzadas medievales que eran en otros lugares, al ser dentro de un país adquiere el revestimiento externo de guerra civil, pero no es una guerra civil como los protagonistas de ella, al unísono, todos reconocieron. Y además Gomá insiste, y a esto también se puede ver en la carta colectiva del Episcopado Español, que en sentido estricto sensu, no se puede considerar una cruzada porque las cruzadas medievales fueron convocadas por la Iglesia. Y la guerra de 1936 no es convocada por la Iglesia, pero se considera cruzada en tanto en cuanto lo que aglutina a un bando es la defensa del cristianismo y lo que aglutina al otro, a pesar de sus múltiples diferencias y oposiciones internas, es precisamente el deseo de la aniquilación, no ya de la Iglesia como institución, y por eso el asesinato, el martirio de 6.832 sacerdotes, 12 obispos y 288 religiosas, sino que es la voluntad de arrancar la religión católica, y por eso elegí esta foto del fusilamiento del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles para la portada. Es decir, no es solamente una voluntad de eliminar a la Iglesia o de eliminar o de, ¿cómo decirlo?, de obligar a la Iglesia a abandonar, entre comillas, sus privilegios tradicionales e históricos. No, es una voluntad decidida, es un plan sistemático conforme a la ideología marxista de eliminación de segmentos completos de la población, pero con la finalidad última de arrancar el cristianismo de España en todos los sentidos. Y también por eso la destrucción de templos, la destrucción de obras artísticas, la destrucción de archivos. Yo he sido párroco en pueblecitos, en aldeas prácticamente, y porque no había diócesis más lejos, no me habían mandado más lejos, porque ya lo siguiente era Portugal, y ahí no mandaba mi obispo, si no me manda a Portugal. Pero allí no había archivos parroquiales. Para empezar, no había nada del año 36 para atrás. Todo había sido destruido. Ninguna imagen, ningún ornamento sagrado, nada de orfebrería, no había absolutamente nada. Lo único que quedó anterior al 36, pues es un edificio que había sido saqueado y quemado, que era la iglesia, ya está. Todos los archivos habían sido destruidos. Por eso cuando algún imbécil me llamaba por teléfono en alguna ocasión, entendedme, que nadie se sienta molesto, algún jubilado imbécil que se aburría me llamaba porque me pedía los datos para hacer el árbol genealógico de su familia, y yo le decía, mira, es que no hay archivos parroquiales, no hay registros de bautismos del 36 para atrás. Ah, ¿y eso por qué? No, es que voy a recibir una subvención de la Ley de Memoria Histórica o Democrática, porque quiero... Digo, pues ya, el problema es que tus amiguetes de la Ley de Memoria Democrática fueron los que lo quemaron. Ese es el problema. Pero bueno, entonces, hago una contextualización histórica, en primer lugar. En segundo lugar, incluyo íntegros los documentos, cosa que no se ha hecho desde hace... Pues la última vez que se publicaron documentos del cardenal Gomá fue en 1950. Luego ya llegó el Vaticano II y ya no se quiso republicar nada. Contextualizo esos documentos. Por ejemplo, también está la carta del obispo de Salamanca, Play Daniel, Enrique Play Daniel, que luego sería el sustituto de Gomá en Toledo, las dos ciudades. Esa nunca se ha publicado íntegra, nunca.
solamente cuando él la escribe en septiembre, si no recuerdo mal, Fernando, tú que sabes todas las fechas, septiembre del 36, se publica en el Boletín Oficial del Obispado de Salamanca y no ha tenido ninguna otra publicación como documento íntegro. Se ha citado algún párrafo, se ha citado alguna frase, normalmente fuera de contexto, pero íntegra no. Y lo mismo hago también con la encíclica de Pío XI contra el comunismo, la Divini Redentoris, del 19 de marzo de 1937. Luego el libro tiene 3 niveles de lectura. El primero es las contextualizaciones históricas, tanto de la Segunda República en España como de la Cruzada, como de la Revolución marxista en Rusia. Tiene un segundo nivel de lectura que son los documentos primarios que incluyo. Por ejemplo, otro que incluyo muy importante es la respuesta de todos los obispos del mundo a la Carta Colectiva del Episcopado Español, que es un libro. Yo fui los 6 años de seminario, fui ayudante primero de bibliotecario, entonces echaba horas por un tubo en la biblioteca colocando y ordenando libros y clasificando, y cayó en mis manos, repetido, un volumen del año 38 publicado en Burgos con todas las respuestas de los obispos del mundo a la Carta Colectiva del Episcopado Español. Ese libro no ha tenido más recorrido porque además en el propio libro ponía que la tirada era de 2000 ejemplares y nunca hubo más ediciones. Pues a través de ese libro he podido reproducir prácticamente casi todas las respuestas de los obispos del mundo a la Carta Colectiva y lo incluyo aquí también contextualizándolo y analizándolo. Lo que quiero deciros con esto es que, y que me corrija, y me atrevo a decirlo, mi maestro Fernando Paz, yo me atrevería a decir, Fernando, que el documento más importante de toda la guerra es la Carta Colectiva del Episcopado Español, porque es el que tiene una repercusión internacional decisiva, porque es el que hunde a nivel internacional la falacia del Frente Popular de ser una democracia. Y que el enfrentamiento que está en curso en España es un enfrentamiento entre el fascismo maléfico y la bienaventurada y angelical República Democrática. Entonces, si sois tan democráticos como afirmáis, ¿qué hacéis matando curas por miles, violando y matando monjas por cientos y destruyendo 20.000 edificios de la Iglesia, obras de arte de Montañés, de Salcillo, de Zurbarán incluidas? Estamos hablando de 20.000 edificios, parroquias, monasterios, conventos, que no es lo mismo, basílicas, catedrales, ermitas, colegios, por supuesto todo con sus correspondientes bibliotecas. Yo hoy, se lo decía a los organizadores, a José Ramón, vengo de un pueblecito de Guadalajara, Valfermoso de las Monjas, yo no sabía que eso existía siquiera, donde hay un conventito de monjas, como dice su nombre, y estudiando unos ejercicios espirituales a 22 chicas. Es un monasterio del siglo XII, creo, si no recuerdo mal, que en 1936 estuvo 3 días ardiendo. 3 días ardiendo. Todo su archivo, toda su biblioteca, de más de 800 años, todas sus obras de arte, retablos, la sillería del coro, imágenes de talla, ornamentos, todo, absolutamente todo. Además, hay una cosa muy buena, es que el que está de capellán en este monasterio, que tiene casi 90 años, el sacerdote, lleva en ese puesto desde 1963. 1963, así que lo sabe todo. Bueno, pues esto fue el pan nuestro de cada día. Así que el documento decisivo, por encima de todos, es la Carta Colectiva del Episcopado Español, porque anuló cualquier pretensión de legitimidad democrática de cara a la opinión mundial del extranjero. Y porque además es el fundamento filosófico-jurídico y filosófico-teológico y histórico-teológico del
el levantamiento, del levantamiento cívico-militar. Entonces creo, humildemente, que no se ha prestado a ese documento la atención que merece por su importancia, incluso por parte de buenos historiadores. Así que he creído necesario reproducirlo íntegramente y comentarlo. Ese es el tercer nivel de lectura de esta obra. La contextualización histórica, en el caso español, en el caso ruso, la documentación primaria, y la tercera parte, que dicho sea de paso, es la menos importante y la más prescindible, que es la de un servidor, que es el comentario, la explicación de todos esos documentos, es decir, de toda la doctrina que contienen. Y aquí ya, de esta manera, quiero enlazar con la cuestión en la que me quería centrar en esta conferencia, que no es otra, claro, al abarcar, como decía don José Ramón, como decía don Felipe, al abarcar este ciclo de conferencias, el periodo 1976-1975, yo he querido centrarme sobre todo, porque esa es la intención de este libro, en demostrar desde el punto de vista intelectual, es decir, filosófico, jurídico, teológico e histórico, que lo que estamos viendo actualmente por parte de la Iglesia Católica en sus jerarquías no es otra cosa que un cambio de doctrina. No estamos ante un movimiento de oportunismo político, sino que ese movimiento, no ya de oportunismo político, sino de servilismo abyecto, de abyecto servilismo político por parte de las jerarquías de la Iglesia, no solo de los pobres diablos de España, que llevan el gorro morado, sino del de blanco. No lo olvidemos, el de blanco es la causa primera. ¿Por qué? En el caso del Valle de los Caídos, porque es una basílica pontificia. Es así de sencillo, no hay más vueltas, no le deis más vueltas. Es decir, es una basílica pontificia. Por eso, cuando se profanó la tumba de Franco, se hizo con permiso del Papa. Es así, queridos míos, contra la voluntad de la familia, contra la voluntad del prior, pero fue el Papa el que dio el permiso. Lo mismo con José Antonio. Es así de sencillo. Esta es la realidad que tenemos que asumir. No podemos presentar un relato rosa porque somos católicos, amamos a la Iglesia, pero no podemos negar la realidad. Amar a una persona no es negar la realidad. Yo comprendo que para una madre su hijo o su hija sean los más guapos del mundo, pero no tiene por qué ser los más guapos del mundo porque su madre los considere los más guapos del mundo. Es que nosotros seamos hijos fieles de la Iglesia, como lo fue Franco, no implica que blanqueemos, ya no, insisto, una cuestión de mero oportunismo o servilismo político, que es mucho peor, sino que esto está basado en un cambio de doctrina, que es lo importante. Y creo que en este sentido, pues como dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que Dios permite el mal para producir un bien mayor. Y el mayor mal, ahora que estamos el lunes santo, el mayor mal de la historia de la humanidad, pues es cuando los hombres matamos al Hijo de Dios en la cruz, y de ahí nos ha venido la redención y la salvación. Bueno, pues estas conductas que estamos viendo de la jerarquía, insisto, tanto la española, aunque es un insulto llamarla española, pero bueno, de la española y de la romana, nos hacen visibles lo que o mucha gente se ha empeñado en negarse a ver, pero además así cerrando los ojos, de que ha habido un cambio, una mutación doctrinal en la Iglesia, que es precisamente la que no podía cambiar. Cuando Franco se apoya en la Iglesia Católica de forma decisiva durante su régimen, aparte de por el fundamento teológico de la cruzada, aparte de porque el régimen se fundamenta en una cruzada por Dios y por España que unió a todos los españoles, y como me decía mi abuelo que luchó en la cruzada, en la trinchera ninguno le preguntaba al otro ¿tú de qué partido eres? Ni se hacían ascos los unos a los otros en la trinchera,
porque en la trinchera, como me decía mi abuelo, los aliados no se eligen. Y daba igual que fuera un falangista, que fuera un carlista, que fuera un antiguo miembro de Renovación Española o de la CEDA o de lo que fuera. Estaban ahí todos a una defendiendo a Dios y España de una revolución en curso que estaba precisamente destruyendo la civilización cristiana y con ella España, que no es otra cosa que una civilización cristiana, romana, occidental, exactamente. Pues bien, la cuestión es que gracias a este acto de, es que no sé ya ni cómo decirlo, para no utilizar palabrotas, pero bueno, entiéndanme, sean benévolos, nos ayuda a ver que ha habido un cambio doctrinal en la Iglesia. Claro que lo ha habido, claro que lo ha habido. Por eso quería centrarme brevemente en cuándo se produce ese cambio doctrinal. En primer lugar, y tenemos que tener muy claro esto, hay que grabarlo a fuego en nuestra mente, el primer capítulo de la transición, el primer capítulo de la transición es el Concilio Vaticano II. Por favor, retengan este dato para el resto de sus vidas. El primer capítulo de la transición es el Concilio Vaticano II. Es cierto que la transición se hace en tres planos. Hay un plano político con Suárez, que lo conocemos sobradamente. Hay un plano militar con Gutiérrez Mellado, pero también hay un plano eclesial con Tarancón y al final con Pablo VI. Y este es el que pasa normalmente más, se le presta menos atención, pero es precisamente, claro, uno pensará, pero si usted es cura, ¿cómo no va a decir eso? No, es que precisamente ese es el fundamental. Porque cuando el único y el mayor ataque que hiere de muerte el régimen del 18 de julio es precisamente la traición de la Iglesia. Y Franco, por eso les decía, se apoya profundamente en la Iglesia Católica porque es la única que no puede cambiar. Porque los falangistas y los carlistas y los monárquicos tendrán sus luchas internas y sus formas de proceder, y los del Opus Dei harán su campaña y demás, pero la Iglesia Católica como institución, la doctrina de la Iglesia Católica, como dice el Fuero de los Españoles, es precisamente la que no puede cambiar, porque tiene un fundamento divino y un fundamento en la ley natural, y eso es precisamente lo que no puede cambiar. Por eso precisamente la desafección y el enfrentamiento de la Iglesia hacia el régimen es el golpe más duro, el golpe más certero, el golpe, si me apuran, más mortal que recibe el régimen. Y testigo de excepción de esto fue Monseñor Guerra Campos, José Guerra Campos. José Guerra Campos no fue un hombre, no fue un obispo particularmente adicto al régimen. No, la verdad es que él fue en ese sentido siempre durante el régimen, fue un hombre muy moderado, nunca mostró grandes simpatías, tampoco mostró grandes puntos de vista contrarios, ¿no? En ese sentido fue un hombre muy, podríamos decir, normal. ¿Qué ocurre? Que don José Guerra Campos, aparte de ser el gran intelectual del episcopado español, era un hombre de una santidad y de una coherencia extraordinarias, de modo que cuando se produce esa mutación en el episcopado español, pero también y previa, fruto de una mutación en Roma, con el Concilio Vaticano II y sobre todo con la llegada en 1963 al solio de Pedro de Pablo VI, él mantuvo una fidelidad no por un afecto sentimentaloide hacia el caudillo, sino por una fidelidad a los principios objetivos que estaban en el fundamento. Bien, entonces don José Guerra Campos, testigo de excepción, y además, insisto, es el que analiza en distintos escritos esta deriva. Por cierto, un apunte breve. El gran intelectual del episcopado español del siglo XIX es Ceferino González, arzobispo de Toledo, primado de España, después pasaría a arzobispo y también cardenal en Sevilla. Era un dominico, catedrático de filosofía en la Universidad de
Manila, estamos hablando del último tercio del siglo XIX. Después de él, el gran intelectual del episcopado español, sin duda alguna, fue el cardenal Gomá, catalán, sobre todo en su etapa toledana, la última de su vida, del año 33 al año 40, el gran intelectual, con una publicación, unas publicaciones extensísimas, una serie, además en distintos planos, en distintas temáticas y muy interesantes, un hombre valiente y un hombre conocedor profundamente. Yo hice la tesina de Historia Eclesiástica en el Cardenal Gomá y lo que demuestra el Cardenal Gomá es cómo está completamente empapado de la enseñanza de los que podríamos denominar grandes contrarrevolucionarios españoles del siglo XIX, Donoso Cortés, Jaime Balmes, sobre todo, también metiéndonos un poco en el 20, por supuesto Vázquez de Mella y también Ramiro de Maeztu. Las páginas de Cardenal Gomá los cita en breves ocasiones, pero es evidente que todas las ideas de ellos, de los cuatro, están presentes en sus escritos, porque además es que prácticamente se reproducen casi de manera literal. Y desde el año 40 hasta que don José Guerra Campos es ordenado obispo el año 64, y cuando Tarancón le destierra, porque él es obispo auxiliar de Madrid, le nombran conciliario responsable de la Acción Católica Nacional, cuando la Acción Católica era un movimiento de masas, Acción Católica de hombres, de mujeres, de jóvenes, y le nombran también responsable de pastoral universitaria. Insisto, porque es verdad que lo más importante es que era realmente un hombre de Dios, un hombre profundamente humilde, un hombre profundamente enamorado de Cristo, de la Iglesia, un apóstol, pero tenía una capacidad intelectual impresionante. Con la llegada de Tarancón a Madrid, en el año 72, pues Tarancón le da una patada y le echa a Cuenca, y desde 1973 hasta que le admiten Juan Pablo II la renuncia, prácticamente en 1997, pues no salió de Cuenca. Él deja de acudir a las reuniones de la Conferencia Episcopal. Él, que había sido uno de los miembros fundadores, que había sido el primer secretario general de la Conferencia Episcopal, que había sido teólogo durante todo el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, y que el último periodo conciliar ya lo hace de obispo. Él deja el año 86 de asistir a las reuniones de la Conferencia Episcopal, sobre todo a raíz de que el año 85 el Partido Socialista promulga la ley del aborto, y la respuesta del episcopado prácticamente fue el silencio. Solamente 8 obispos protestaron contra la ley del aborto. Los 8 que habían protestado 5 años antes, 4 contra la ley del divorcio. Por cierto, los de la Conferencia Conferencia Episcopal, al de la ley del divorcio le enterraron como premio la Catedral de Ávila. Eso dice mucho. Pero bien, el año 86, después de lo que ya considera inadmisible don José Guerra Campos, abandona las reuniones de la Conferencia Episcopal, deja de asistir. Eso para un obispo de nuestros días es poco menos que un sacrilegio, y le escribe una carta a Juan Pablo II en la que le dice: Santidad, dejo de acudir a la reunión de la Conferencia Episcopal porque ponen en peligro mi fe y mi sentido del humor. Y el Papa le responde, no le dice, no, por favor, sigue, no dejes... Te entiendo. Bien, pues don José, en los documentos que algunos publicó en el boletín oficial del Obispado de Cuenca, y que espero los más importantes referentes a la situación sociopolítica de España, en el siguiente volumen, ya veremos cuándo lo consigo sacar adelante, pues uno de los escritos que tiene es esa evolución de la Iglesia en España durante el régimen, y él habla ya de que en los años 60, en la época del Vaticano II, ya empieza a extenderse
la opinión entre los sectores más influyentes de la Iglesia, de la jerarquía y de esos políticos demócrata cristianos que le hacían la rosca a la jerarquía, de abogar por un sistema plural de partidos, es decir, por un régimen partitocrático y por un pluralismo también sindical. Y que esos primeros movimientos de los años 60, que también se dirigen a Roma para que Roma haga presión al régimen, porque la presión de Roma, evidentemente, al régimen es una presión efectiva, propone esa vía de la creación de un gran partido demócrata cristiano, como ya había sucedido en Italia, con Aldo Moro, como ya había sucedido también en Alemania. No olviden que el disgusto que acaba con la vida de Pablo VI es cuando a su amiguito Aldo Moro le asesinan las Brigadas Rojas. Eso ya le acabó de destruir. De hecho, la homilía en el entierro de Aldo Moro, que la esposa no quería que fuera Pablo VI, pero aún así él se empeñó, la homilía de Pablo VI del entierro de Aldo Moro es sobrecogedora. Es sobrecogedora porque la sensación, que te produce es que el Papa está culpando a Dios de no haber salvado a Aldo Moro, porque el Papa hizo todo lo que estuvo en su mano y más, y ofreció todo lo que estaba en su mano y más para que las Brigadas Rojas no asesinaran a su amiguito Aldo Moro, porque con Aldo Moro moría el sueño político de Pablo VI de su democracia cristiana en Italia. Es decir, toda la idea de Pablo VI referente a la reforma de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, estamos hablando del año 77-78, había fracasado rotundamente. La Iglesia estaba hundida en una crisis creciente y cada vez mayor, y su esperanza de su proyecto político en Italia también fracasó. De hecho, el año siguiente, o si no ese mismo 1978, Pablo VI tuvo que tragarse con patatas la ley del aborto en Italia, 1978. Pues bien, Monseñor Guerra Campos apunta de que ya en los años 60 esa facción demócrata cristiana que pide que el régimen se abra a la creación de un partido democrático cristiano, que luego también hay una vía en la que se está abogando ya por un partido socialista, por un partido socialdemócrata. Ya esto está presente en los años 60, por eso les insistía en que el primer capítulo de la transición es el Concilio Vaticano II, pero posteriormente será el cardenal Tarancón, designado por Pablo VI, no solamente el que reestructure todo el episcopado español, y esto es un dato muy importante, porque hay una convergencia histórica de que en la época del concilio, del inmediato posconcilio, 65-70, los obispos que habían vivido la cruzada como sacerdotes o ya como obispos, los que la habían sufrido, incluso obispos que habían perdido familiares asesinados en la cruzada o caídos en el frente de batalla, tenían ya una edad provecta. Y es cuando además Pablo VI se sacará de la manga eso de que es obligatorio, eso ha pasado al Código de Derecho Canónico Nuevo de 1983, es una práctica insólita en la tradición jurídica canónica de la Iglesia, de que obligatoriamente los obispos tienen que presentar la renuncia con 75 años. Nos detenemos. Fijaos que el cambio doctrinal en la Iglesia pasa por la abolición de la filosofía realista, de la filosofía tradicional de la Iglesia, que es la de Santo Tomás. Esa abolición de la filosofía realista y ese cambio doctrinal, esa mutación, implican la negación del principio de no contradicción, que es el primer principio de la filosofía. Si José Ramón es José Ramón, no es Gabriel. Si Gabriel es Gabriel, no es José Ramón. El principio de no contradicción. Cierro paréntesis. Pablo VI, que se saca de la manga esa ley para que los obispos con 75 tengan que presentar la renuncia, fijaros en qué absurdo estamos.
por ley canónica los obispos tienen que presentar la renuncia con 75, por ley canónica los cardenales con 80 años ya no pueden elegir papa, pero el papa con camino de 90 años sí puede seguir al frente. O sea, un obispo, pensemos en una diócesis, pues eso, vengo de Guadalajara, que no es ni mucho menos de las más pobladas ni numerosas. Con 75 el obispo tiene que presentar la renuncia, porque ya se entiende que con 75 está incapacitado para regir la diócesis de Guadalajara, pero con 90 sí puede regir la Iglesia Universal. O sea, es un absurdo. Este es el absurdo en el que vive instalada la jerarquía de la Iglesia, insisto, por esta mutación doctrinal. De modo que lo que hace el cardenal Tarancón es imponer, a través también de los nombramientos episcopales que él consigue, cambiar y modificar por completo todo el episcopado español. Pensad que en 4 años fueron nombrados 58 obispos, saltándose, bordeando el concordato. Para evitar el derecho de presentación, se los suele elegir obispos auxiliares, para los cuales se podía bordear en ese momento así el concordato. Los requisitos que se buscaban eran única y exclusivamente que fueran sacerdotes enfrentados públicamente al régimen. Ese era todo el requisito que exigía Roma para nombrarles obispos. El único. Pongo un caso palmario del cual yo, en la fuente primaria, el documento original, lo pude ver. Antonio Montero Moreno, que fue arzobispo de Badajoz, que tiene una obra magnífica, La persecución religiosa en España, 1936-1939, publicada antes Vaticano II, y que no dio permiso él para que se reeditara, a pesar de que llevaba muchísimos años agotadísima y que era un documento capital, no dio autorización para reeditarla hasta que se jubiló. Pues don Antonio Montero, en esa época de posconcilio, presentó la petición de secularización, de abandono del sacerdocio, y le contestaron de Roma con el nombramiento episcopal. Y entonces la petición de abandono del estado clerical la echó a un lado y firmó la aceptación del nombramiento episcopal, que con esa obra magnífica Antonio Montero demuestra que conocía perfectamente la historia, se había documentado en todos los archivos eclesiásticos y civiles perfectamente, era un hombre que comulgaba como sacerdote católico con todos los ideales de la cruzada, pero cuando la Iglesia cambia de doctrina, pues él también cambia de chaqueta, no, de sotana tampoco, porque esta gente dejó de usar sotana, bueno, no sé, de americana, ¿vale? De americana, cambió de americana. Bien, pues esa división en la Iglesia española es el cardenal Tarancón, siempre apoyado por Pablo VI, el que hará esa gran transformación por medio de nombramientos episcopales para imponer esa línea que el cardenal Tarancón. Esta es otra fecha y otro acontecimiento importantísimo, espero tratarlo en el siguiente libro que tienen ustedes que retener, es el de la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971, porque ahí es donde abiertamente los que dirigen la jerarquía en esos momentos, que ya es el cardenal Tarancón, deciden visualizar la ruptura de la Iglesia con el régimen y a través de esa asamblea intentar darle algún tipo de apoyatura doctrinal, pero evidentemente no es posible, y aparte que ahí empieza a salir todo a flote porque se mezclan las cuestiones políticas de oposición al régimen con el proceso de protestantización en curso que ya estaba viviéndose desde el Vaticano II. Entonces hay peticiones a la Asamblea Conjunta del sacerdocio femenino, del apoyo al divorcio, de una cierta, evidentemente, apertura hacia el aborto, hacia pues todo lo que es la ideología
del pansexualismo de la Revolución de Mayo de 1968, de la Revolución del Mayo francés, y ahí es donde se va a publicar ese documento infecto, porque no tiene otra forma de ser calificado, en el cual dice literalmente, mintiendo, los obispos, no supimos ser ministros de reconciliación en medio de nuestro pueblo. Es una mentira de tal calado, es una absoluta falacia histórica, porque desde que acaba la guerra, cada año se hace en España cientos de misiones populares. Son 3 millones de españoles los que cada año hacen misiones populares, siguen las misiones populares del 40 al 65 prácticamente, por todos los rincones de España. Y las misiones populares, entre otras cosas, son el principal elemento o uno de los principales elementos de factores de la reconciliación entre los españoles, porque todos lo sabemos, pero hay que volver a proclamarlo con fuerza. En 1975, a la muerte del generalísimo Franco, la sociedad española está absolutamente reconciliada y todos los odios y enfrentamientos están absolutamente superados. Y el gran agente de esa reconciliación es la predicación y la acción de la Iglesia Católica. Yo conozco sacerdotes, o conocía, ya han muerto, que llevaron los sacramentos a los asesinos de su padre. Su padre había sido asesinado por las milicias del Frente Popular y ese sacerdote, ya ordenado, finales de los años 50, primeros de los 60, incluso un poco más adelante, lleva los sacramentos a uno de los asesinos confesos de su padre, porque además se lo había dicho su madre. La gran autora y el motor de la reconciliación es la Iglesia Católica. Esa afirmación de los obispos de que no supimos ser ministros de reconciliación es completamente falsa, y sobre eso, y concluyo, se va a construir todo el relato eclesiástico, todo el relato de los funcionarios eclesiásticos, porque no son pastores de almas, son políticos en el peor sentido de la palabra, porque eso era el cardenal Tarancón, que fue siempre uno de los más fervorosos franquistas, hasta que ya tocó con el Vaticano II cambiar y se hizo uno de los más furibundos antifranquistas. Pues el cardenal Tarancón, las líneas que impone al episcopado español, que son las que seguimos sufriendo, son el apoyo a una constitución futura sin ninguna referencia a valores cristianos, con un pluralismo completamente indeterminado y, en el fondo, con la negación de la ley natural y, por lo tanto, de su extensión jurídica en el derecho natural. Y por eso, al tener una Constitución sin ninguna referencia de ningún tipo al derecho natural, es una Constitución encuadrada perfectamente en el positivismo jurídico. Segundo, dentro de ese pluralismo político que defiende la Iglesia, y que tendría como marco esa futura Constitución, la Iglesia se abstendría de toda manifestación, no ya de carácter político, sino que tuviera algún tipo de referencia con la política. Y eso lo seguimos, y se ha visto perfectamente en este caso el Valle de los Caídos, cómo se sigue al pie de la letra. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando se promulgó la ley de la eutanasia, y todo lo que hizo la Conferencia Episcopal fue, la tarde antes, hacer una declaración de que no estaban de acuerdo. Que ya solo faltaba que los obispos estuvieran de acuerdo con la eutanasia, pero bueno, ya está. Eso es todo su papel. Están absolutamente integrados en una estructura perversa. ¿Por qué? Porque implica la supeditación de la fe a la política atea. La supeditación de la fe a la política atea. La llaman consenso, que la llamen como consenso democrático. Estas payasadas de la Constitución que nos hemos dado, ¿no? Y estas cosas. Bueno, pero ese sigue siendo el esquema mental
Por eso sus declaraciones, no, el Valle de los Caídos es del Estado, el Estado puede hacer lo que le dé la gana con él, nosotros no tenemos nada que decir aquí. Bien, insisto, aunque estos son planteamientos políticos del tardo franquismo, siguen vigentes y explican toda la trayectoria y todos los silencios y toda la colaboración al mal de la jerarquía, y que hayan sido tan pocos los obispos que han alzado su voz y que enseguida hayan sido completamente aislados, condenados al ostracismo y jubilados por parte de Roma cuanto antes. Concluyo. La Iglesia, siguiendo órdenes de Pablo VI, transmitidas en la jerarquía, quiere evitar toda polarización, lo que implica asumir el lenguaje político en el cual dicen que no quieren inmiscuirse. Por ejemplo, mirad cómo todos los obispos ahora han utilizado el mantra socialista de la resignificación. No, mire, querido eminentísimo monseñor, eso se llama profanación. Yo comprendo que a usted el término teológico, canónico, le ponga enfermo, pero es que ese es el término real, profanación, no resignificación. Pero bueno, Pablo VI dice, porque esto también es significativo, porque cuando se meten, yo os digo, humildemente y modestamente como historiador de la Iglesia y de España, cuando los curas, ya no te digo los obispos y ya no te digo el Papa, se meten a historiadores y a filósofos políticos, echaos a temblar, echaos a temblar. Entonces Pablo VI le dice a los obispos españoles, hay que evitar la polarización de la Segunda República, donde todos los católicos, casi todos, con la excepción de carlistas y falangistas que eran minorías y alguno así, bueno, perdido, el voto católico, el grueso, estaba en la acera. Entonces hay que evitar esa polarización. El voto católico no se puede ubicar de ningún modo, de forma unitaria. Tiene que haber un pluralismo, y por eso los obispos estaban tan contentos todos, el primero Tarancón, de que hubiera tantos católicos que votaran al Partido Socialista. De que hubiera tantos católicos que votaran a partidos demócrata cristianos, sea Alianza Popular, sea el Partido Popular, que tienen de cristianos lo que yo tengo de Carla Sofía Gascón, así os digo abiertamente. Por cierto que conozco, dicho sea de paso, camioneros bielorrusos mucho más femeninos que Carla Sofía Gascón. Pues bien, esta es la política que tenemos, es lo que ha impedido que el voto católico se organice mínimamente, y es lo que ha favorecido que en política los católicos no hayan pintado absolutamente nada, ni siquiera cuando eran una mayoría apabullante, y que con el voto católico respaldado de forma indirecta por la jerarquía episcopal y la romana se haya efectuado la descristianización y el arrasamiento de la cultura, de la historia española, que nos ha llevado pues a este espectáculo bochornoso en el cual se ha profanado una basílica pontificia con permiso del Santo Padre, el Papa Francisco, y con la pretensión o el intento de justificación por parte de todo el episcopado. Gracias.